Bienvenidos a uno de nuestros desayunos ITDS, en esta ocasión para hablar de ciberseguridad industrial, el nuevo campo de batalla. Nos acompañan, como siempre, un grupo de expertos, empezando por Óscar López, de Sophos, Javier Mújica, de F5 Networks, Sergio Martínez, de Sonic Wall, Ramsés Gallego, Symantec, Pedro García Villacanañas, Kaspersky Lab y Eusebio Nieva, Checkpoint. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Y arrancamos con el ¿qué motiva los ataques contra la ciberseguridad industrial? Pues bueno, al final los ataques están motivados por lo de siempre, el dinero. Todo lo que quieren nuestros atacantes, nuestros enemigos, es un beneficio, un rédito. Y ellos lo que van a hacer es utilizar todas sus artes, malas artes en este caso, para intentar conseguir bases de datos con informaciones, bueno, tantas cosas que se ven de los hoteles que ha habido últimamente, de conseguir números de cuentas, en fin, todo eso quieren dinero. Como siempre, Javier. Yo creo que aquí en el tema de la ciberseguridad industrial tenemos otro driver más, que, y voy a decirlo muy en voz baja, el tema de las agencias gubernamentales, que aparece aquí como un driver distinto a lo que está ocurriendo con el resto del mercado, ¿no? Normalmente los hackers van pues, a por una organización, intentan sacar información de activos de esa empresa, números de cuenta, bueno, algo que sea que se pueda explotar fácilmente, pero en el tema de la ciberseguridad industrial estamos hablando de que puede hacer denegaciones de servicios sobre cosas que potencialmente pueden hacer daño a mucha gente, con lo cual estoy buscando fastidiar, por decirlo así. También está la vertiente de tratar de sacar información y espionaje industrial, como se suele. Con lo cual aquí hay algunas variantes muy distintas, ¿no? Primero está el thread en sí mismo, que es muy distinto, que a alguien le roben los datos de las tarjetas bancarias que alguien que dejen sin luz durante una semana a alguien, ¿no? Y luego yo creo que aquí hay una parte muy importante, es que estamos viendo la punta del iceberg. Todos estos sistemas avanzados que atacan este tipo de elementos basan su modus operandi es pasar desapercibido, de forma que yo pueda estar en las redes de los clientes, de la entidad a la que quiero atacar cuanto más tiempo para poder hacerlo en un determinado momento y sacar la máxima información posible o hacer el mayor daño posible, ¿no? Con lo cual yo tengo la sensación de que en este entorno estamos como viendo una parte muy pequeña de lo que es realmente el problema. Sergio. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Yo, sobre todo, me gustaría también destacar el hecho de que en los entornos industriales gran parte de los dispositivos que están conectados no han sido diseñados bajo la premisa de la seguridad. Y nos encontramos entonces que las redes industriales en general son altamente vulnerables a todo tipo de ataques y de vulnerabilidades. Además, como los entornos industriales tradicionalmente no están involucrados en toda la rueda de la seguridad, pues hay un montón de vulnerabilidades no detectadas y hay, digamos, que muchas brechas de seguridad que hacen muy vulnerables los entornos industriales, ¿no? Eso es un poco el punto de vista. Entonces, esto al final lo que hace es que, bueno, pues, no es que sean igual más deseables de atacar los entornos industriales, sino que también pues son, como decía, más fácilmente vulnerables, ¿no? ¿Cuál es la solución en el fondo? Aunque ahora hablaremos de eso, ¿no? Bueno, pues se trata de poner orden en algo que ya de por sí es difícilmente defendible, ¿no? Y al final la premisa de siempre de la que venimos hablando en todos estos desayunos, ¿no? La defensa en profundidad es la solución, ¿no? ante algo que es tan fácilmente atacable y vulnerable. Entonces, bien, motivación económica sin duda, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que estamos hablando de organizaciones criminales. Pero me gustaría aportar otro ángulo, que al fin y al cabo nosotros detectamos que alrededor del 10% de los ataques, que un 10% es suficiente, es baja, pero cuando acabe la frase veremos que no es tan baja, si son un 10% de los ataques en estos entornos se hacen por probar, lo que se llama por crear ruido, para ver si es posible hacerlo. Es decir, en esa brecha entre la IT, la tecnología de la información tradicional, y la tecnología de operación, una planta de energía eólica, un sistema de distribución de agua de una ciudad, esas organizaciones criminales, insisto, la motivación económica existe, y otra es
Vamos a ver si es posible. Y de ahí, seguro que lo haremos después, y mis compañeros seguro que lo abordarán, motivaciones geopolíticas, voy a ver si creo disrupción, plantearse esa organización criminal, ¿podría dejar, a lo mejor sin tráfico aéreo, a esta ciudad o a esta otra? Porque es sencillo, porque en estos entornos industriales, infraestructuras críticas, casi todo está a 3 clics de distancia, y eso me parece terrible, ¿no? Seguro que lo abordaremos, pero ya no solo la motivación económica, dinero, criminal, secuestro de la fábrica, sino sería posible hacerlo, y de ahí la facilidad que mis compañeros han abordado, y seguro que lo harán después, es que es demasiado fácil, y en eso pues vaya a ver si puedo crear disrupción, ya digo, situación geopolítica, tensión, o incluso desabastecimiento de, pues eso, ¿no? de algo. Me parece un ángulo interesante y una tragedia en consecuencia, ¿eh? No está mal, entonces. No, voy a repetir prácticamente, coincidimos prácticamente en todos los motivantes que hay, motivos económicos, por supuesto, que están detrás, de forma directa o indirecta, es decir, los grupos que analizan o que diseñan o que perpetran estos ataques pueden tener un interés económico directo o pueden ser contratados por terceros para llevar a cabo ese tipo de acciones, sabotajes, robo de información, lo que decía Ramsés, ¿no? El probar. Hay muchos ataques o muchas amenazas que estamos investigando y que hemos, de hecho colaboramos muchas compañías, incluso con fuerzas de seguridad, donde vemos que sospechosamente parece como que están probando algunas nuevas tecnologías, nuevas tácticas, nuevos procedimientos para ver si eso funciona, hasta dónde llega, que les da también información de lo fácil o lo difícil que pueda llegar a ser poner en peligro ciertas infraestructuras críticas, que al final, cuando hablamos de sistemas de control industrial, está muy bien, es un gran campo donde tenemos que avanzar mucho, pero donde realmente debe preocuparnos es cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de acción perjudicial o que pueden perjudicar al conjunto de la sociedad. Estamos hablando de infraestructuras críticas. Entonces, por ahí van los tiros. No solamente económico, muchas veces los ataques que vemos al final no tienen un rédito económico para aquellos que lo han perpetrado, pero sí que tienen mucho valor desde el punto de vista de la información y del conocimiento que están adquiriendo. Hombre, yo puedo aportar poco ya a lo que se ha dicho, lo único, a lo mejor un resumen, ¿de acuerdo? Y para mí creo que hay 3 piezas fundamentales, o 3 porqués fundamentales de por qué atacan estos sistemas. El primero es porque pueden, ¿vale? Sinceramente, la voluntad de atacar por causar disrupción, aprender o ver hasta dónde puedes llegar. La segunda es por casualidad, porque en algunas ocasiones el pobre aislamiento que hay entre los dos entornos conectados y no conectados, es decir, el entorno productivo y el entorno no productivo de nuestros sistemas, pueden llegar a verse afectados si no hay, efectivamente, como hemos comentado antes, una cultura de seguridad o unas normas básicas de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, porque quieren, que esa es otra, porque pueden y por casualidad. Yo creo que son las 3 posibles causas por las cuales podemos atacar estos sistemas. Y no tenemos que descartar ninguna de ellas. La más fácil de atacar o la más fácil de solventar es el por casualidad, es decir, si tienes aislado todos los sistemas, digamos que te pueden caer parte del sistema productivo, pero no te cae, digamos, la fábrica completa pero el resto hay que poner medidas ad hoc que precisamente respondan a toda la problemática de los entornos industriales, que esa es, digamos, la gran problemática en estos sistemas. Claro, habéis comentado varios. Se habla de redes y sistemas IT y las de OT. ¿Es tan diferente securizar unas y otras? Javier, empiezas tú. Hombre, yo creo que la aproximación es radicalmente distinta. En una red IT tradicional lo que tenemos son seres humanos que están trabajando con un sistema operativo, que usan aplicaciones de todo tipo y acceden a diversos sitios. Cuando hablamos de OT estamos hablando de elementos más estáticos, pues una línea de fabricación en la cual pues hay un dispositivo, hay un sistema de control que tiene un sistema operativo de hace 10 años a lo mejor, que es cuando se instaló aquello, que el software que corre sobre eso necesita ese sistema operativo, con lo cual estás bloqueado en cuanto a que puedas cambiar eso, y que encima está operando 24 horas. Y aunque no haya nadie realmente físicamente ahí que pueda hacer nada más que interaccionar con la pantalla de ese terminal, mejor caso, que puede ocurrir lo contrario también, la aproximación es distinta. Yo eso es un elemento que lo tengo con una gestión mucho más compleja, que tengo que tener aislado el resto de elementos de una red tradicional, y cuando estamos hablando de IT, estamos hablando de usuarios, que no, normalmente lo decimos, el humano es el eslabón más débil, ¿no? En seguridad muchas veces, ¿no? Con lo cual la aproximación es radicalmente distinta. Estamos hablando de mundos muy diferentes, operados de una forma muy diferente y con unas
connotaciones muy diferentes. El tema del 24 horas funcionando frente a yo el portátil lo apago cuando duermo. Yo este fin de semana actualicé el sistema operativo. Bueno, ya me tocaba y estuve dándole hazlo mañana, unos cuantos días hasta que bueno, dije, hoy le toca. Eso no lo puedes hacer en una fábrica. Para empezar, que no se actualiza solo, no pasa por un sistema de control, porque no podemos poner nada en esos dispositivos, además, que a veces son dispositivos más o menos listos, a veces tienen un sistema operativo, digamos, de propósito general y otras veces pues, es un Linux adaptado con unas condiciones muy concretas. Como hablamos de la IoT, por ejemplo, que tienes pues, una televisión, pues al final tiene un sistema operativo que puede correr cosas distintas, más allá de lo que ha sido programada para, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son escenarios muy diferentes. La red IT de un usuario no puedes ponerle muchas barreras, pero esto es todo lo contrario, tienes que aislarlo lo máximo posible. ¿Cómo aislamos en un mundo sin perímetro, Sergio? Es verdad que son dos entornos radicalmente distintos, pero al final los atacantes sí que son los mismos. Entonces, seguramente las estrategias que hay que utilizar en ambos lados pero no recuerdo, me ha venido una frase a la cabeza. El IRA le dijo una vez a Margaret Thatcher, nosotros solo necesitamos tener suerte una vez. Tú necesitas tener suerte todas las veces, ¿no? Al final es lo mismo, o sea, y la gran desgracia de los entornos OT es lo que decía él, que son primero entornos 24/7, que no puedes parar una línea de producción muchas veces y sobre todo que son aplicaciones hechas hace muchos años, con entornos de desarrollo que seguramente ya ni existen y ya no están soportados. Y entonces, por eso yo al principio me refería a que son entornos altamente vulnerables, pero que no tienen una solución sencilla. Y al final, pues la solución es empezar a poner capas y capas y capas para intentar al menos detectar cuando se produce un problema, que muchas veces también lo comentabais antes, ¿no? Los problemas se producen, pero no se detectan, ¿eh? Y tenemos ya grandes casos de redes de bots, de dispositivos IoT afectados que en un buen momento ¡pum!, se ponen en marcha y nadie sabía que habían sido comprometidos. Yo soy partidario de esta estrategia que está en nuestro ADN, además, que es la defensa por capas. IT, OT. O más siglas, o un híbrido, la verdad. Estamos quitando en realidad al usuario final, claro, que es el que hace clic, es decir, debería de ser algo, ¿no? Sí, ya no solo el usuario, y uniendo lo que decían mis compañeros, sino además el que lo diseña. Creo que son escenarios diferentes porque fueron diseñados, valga la redundancia, con diseños y arquitecturas diferentes, la IT para servir al usuario, a la red, a la nube, y el OT, pues como hemos dicho, ¿no? con un proceso industrial que tiene que hacer esto, que no se toca y es casi inmutable, ¿no? Entonces, el humano como ingeniero que piensa en la funcionalidad de que el robot haga así y saque las menos chispas posibles, pero que al fin y al cabo lo diseña alguien, ¿no? Pero ese gap, ese vacío de diseño, de arquitectura empresarial. Pero en cualquier caso, también me gustaría decir que al fin y al cabo son las preguntas universales. ¿Quién tiene acceso a qué, dónde, cuándo y cómo? Es decir, sean procesos industriales, sea un flujo de información de A a B, el robot o la válvula que gestiona, pues ya digo, un cilindro de agua, una cañería, al final es quién tiene acceso, cuándo tiene que tenerlo, cuál es el flujo de información de una dirección o en otra. Al final, las 5 preguntas universales que creo que todos compartimos: quién tiene que tener acceso, en qué momento, cuándo, y eso es permeable tanto en la IT y en la OT. ¿Qué ocurre? Que se han diseñado esas 5 preguntas que son universales con, digamos, profundidades muy diferentes. Una pensada en brillar en la operación y en la otra, afortunadamente, en brillar a lo mejor a veces en la seguridad. Pero todavía desnivelado, un desequilibrio muy importante. Pedro. Bueno, yo creo que desde un punto de vista desde un punto de vista de la ciberseguridad, el problema de base es el mismo, tanto en IT como en ET, proteger tus sistemas de cualquier tipo de ataque que pueda venir. Entonces, si realmente empezamos a ver las diferencias, son en que cuál es la prioridad o dónde tenemos que enfocar primero la parte de IT en cuanto a ciberseguridad. En IT, pues la prioridad es la integridad de los datos, proteger esa información. En cambio, en la parte de OT es proteger la operación, o sea, que nada se pare. Hay una diferencia ahí. Otra gran diferencia es el tipo de sistemas que nos encontramos en un mundo y en otro. En OT estamos hablando de que ahora trabajamos con una serie de fabricantes que llevan toda la vida trabajando en este sector, que tienen unas pautas muy marcadas y muy definidas. Utilizan sus propios protocolos de red o utilizan sus propios sistemas. Desde un punto de vista de la ciberseguridad,
cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Kaspersky, que es software, tú tienes que desarrollar tus productos alineado con estos fabricantes. Tienes que estar homologado, porque no puedes instalar o no puedes configurar, no puedes desplegar ninguna solución que no esté homologada por estos fabricantes. Perderías, bueno, los clientes perderían garantías, servicios, soporte, etcétera. Y además, para hacer que funcionen tus soluciones correctamente, tienes que saber entenderte con esos protocolos, con esos sistemas, con esa forma de dimensionar y de construir esos sistemas. Ahí está la gran diferencia. Y es lo que estamos aprendiendo los fabricantes en los últimos años, cuando empezamos a desarrollar y a desplegar nuestras soluciones para proteger este sector. Desde mi punto de vista, esas son las grandes diferencias. Luego hay otra, que es la cultura, ¿no? Cuando hablamos con los ingenieros, con los responsables de IT, la concienciación es mucho mayor, porque llevan sufriendo pues estos ataques o bueno, tienen interiorizado ya la necesidad de proteger sus sistemas. En cambio, noté, aunque ya en los últimos años sí que es verdad que la concienciación y el hecho de ser conscientes de la necesidad de estos sistemas ha crecido muchísimo, no tiene nada que ver con lo que era hace unos años, pero aún queda un cierto camino que recorrer para hacerles ser conscientes, ¿no?, de la necesidad que tienen a la hora de proteger sus sistemas con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Hombre, a ver, para mí la diferencia fundamental es que entre IT y OT, al final las normas de seguridad tienen que ser las mismas y hay que aplicar exactamente las mismas técnicas en uno y en otro. El problema es que en OT nos enfrentamos a unas restricciones y a una serie de dificultades añadidas, algunas veces de manera completamente artificial, que es como intentar proteger con tecnología actual y con el uso de tecnología actual informática de hace 20 años, o hace 30 años incluso, porque es que es así además. O sea, redes planas, no sé lo que hay en mi red, no sé qué están funcionando, yo sé que funciona, punto, pero no tengo muy claro. Entonces, el descubrimiento incluso de los activos suele ser una de las primeras fases cuando te pones en marcha para hacer una securización de este entorno. Primero es saber qué tienes, pero es que solo con saber qué tienes ya es un valor añadido en muchos productos para la gente de OT, porque no tienen ni idea de qué tienen en su fábrica. Ellos saben que funcionan, saben que por aquí hay una sonda de tal tipo, por aquí está el subsistema de no sé qué, pero los componentes, de hecho, no los ha tocado nadie a veces en años. Incluso los que los han tocado son solamente expertos del fabricante. Con lo cual, es lo que comentaba antes, es los problemas de seguridad actuales, los mismos problemas que puedes tener actualmente en cualquier tecnología, pero con las herramientas de hace 30 años. Y poniendo en marcha además una serie de restricciones de no puedes tocar en producción, porque como se caiga la producción la has cagado, no puedes hacer según qué cosas, aquí no hay intervención humana, no puedes tocar los sistemas operativos, eso de los parches aquí no existe. Entonces tienes unas restricciones adicionales, pero aún así es posible y se pueden hacer cosas. Eso no quiere decir que nos quedemos parados y no hagamos nada, hay que hacer cosas y se pueden hacer cosas. Pero también es cierto que hay que empezar desde abajo, desde lo básico. Muchas veces el problema está en que intentamos, venga, vamos a asegurar todo esto con las mismas tecnologías que ahora, que no va a funcionar, hay que tener mucho cuidado. Primero averigua qué tienes, luego empieza a segmentar redes, pero si te cae una parte de la fábrica no te cae entera. O sea, medidas de seguridad tradicionales, medidas en profundidad, o sea, defensa tradicional. Si al final tampoco es... Lo único que tenemos que tener en cuenta también es eso, las restricciones de no puedes tocar tienes una serie de protocolos que lo sabe el fabricante ¿vale? Y solo uno de los chicos que tiene el fabricante allí que le echan tranchete debajo de la puerta porque es el único que sabe del protocolo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas es la que nos enfrentamos en seguridad industrial. Sí, y además yo creo que has dicho una cosa muy interesante, que son sistemas como de hace 20 o 30 años, que se han saltado 3 pantallas y de repente están conectados, ¿no? Claro. Porque antes no estaban conectados, eran standalone, y de repente ahora están conectados para el mantenimiento remoto, para los parches, las actualizaciones, no sé qué. Y saltan 3 pantallas. Y tiene la wifi que llega el del fabricante a actualizar con la wifi está abierta y... Es que es eso, o sea, nos hemos saltado toda la construcción de la seguridad en torno a esos sistemas. Se han saltado el coste de la seguridad, me refiero, y no me refiero al coste, el coste de haber sufrido problemas de seguridad. Y por eso ahora, que están sufriendo esos problemas, están reaccionando. Ese es el problema. No han ido poco a poco sufriendo los problemas que han tenido los entornos tradicionales de, bueno, pues primero los virus, luego no, estos
han estado aislados, digamos, ahora están conectados, están subiendo exactamente los mismos problemas y las mismas fases. Como esas tribus de la jungla, ¿no? Que de repente, ostras, un avión, ¿no? Pues Sí. un poco eso, ¿no? Exactamente igual. La verdad que hay muchas veces, a ver, a priori, como habéis comentado, lo más fácil sería proteger los entornos OT, porque son tal cuales. Pero, ¿qué sucede? Que ¿cuánto vale una máquina de estas industriales? Dice, no, es que tienes que actualizar el firewall, el sistema, lo que sea, que lleva embebido dentro. Claro, es que eso me vale 500.000 euros la máquina con la que estoy haciendo la producción de mi fábrica. Entonces, no lo puedes tocar. ¿Y qué sucede? Al final nos encontramos con sistemas que llevan 15, 20 años, a veces en el mejor de los casos. NTs, todavía se ven por ahí dando vueltas, NTs de XP y 2003, pues ya mejor no hablamos porque eso... Pero realmente el problema que tenemos es ese muchas veces. A priori debería ser más fácil de controlar porque ahí no hay usuarios. Uno de los grandes problemas que tenemos en IT muchas veces es concienciar al usuario. Oye, mira, me gasto un dinero en seguridad, yo siempre pongo el mismo ejemplo, en un gran centro comercial, que no diré su nombre, fui a comprar una televisión y a la hora de ir a pagar tenían la contraseña del ordenador y de entrar al sistema en un papelito pegado en la pantalla, clásico, ¿no? Pero es que además estaba plastificado, o sea, no vaya a ser que se les estropee, ¿no? Entonces, si tú educas al usuario, pues puedes conseguir un poquito pues que la seguridad, entre comillas, aumente o sea un poquito mejor. En la parte de OT, pues claro, también nos encontramos con lo que ya hemos hablado todos, de obsolescencia, nos encontramos con problemas de que pues eso, no podemos parar una máquina para actualizarla porque no puede parar, tiene que estar 24 horas funcionando. Y dice, claro, pero es que si no la paras, ¿cómo te cambio algo que llevas embebido dentro? No puedes, pues tú verás, pero esto tiene que estar 24 horas funcionando. Es la filosofía de si funciona no lo toques, pero llegar al extremo completo. O sea, Pero hace 10 años le pusieron una tarjeta wifi para que pueda reportar a algún sitio pues las barras de pan que hace o lo que sea, y pues sigue con una clave web porque no es compatible con WPA2. Entonces, claro, dices, oye, pues es que esto no puede ser. A mí, por apuntar una cosa muy breve que ya no me toca, aquí hay otra parte, que es que el poder del que lleva la fábrica. Yo os pongo un ejemplo, un amigo mío que es CISO, una gran empresa farmacéutica que tiene muchas fábricas por ahí delante, me decía, una vez se me estropeó un firewall en una fábrica y vi mi puesto de trabajo en peligro. O sea, eres el CISO de una compañía y claro, se había parado la fábrica y de repente este tío estaba metido en el ojo del huracán de una movida enorme, ¿no? Porque se había parado una fábrica que claro, eso es dinero que está... cada vez que no pasa es a lo mejor algo que no sale y entonces esto cuesta dinero, ¿no? Y entonces el poder de esta parte de la organización, que es la que está trayendo el negocio a la compañía, enfrentarse a eso es muy complejo. Y luego, me habéis dicho, los sistemas de telecontrol, como anécdota también, en una fábrica de coches aquí en España, pues los tíos me decían, no, afortunadamente aquí no llega la DSL, y entonces todo aquí es un polígono industrial y solo puede llegar por fibra, ¿no? Afortunadamente tenemos esta situación porque si no, no se ponen ADSLs en todas las maquinitas de control de los autómatas. Claro, desde el punto de vista, tú tienes que gestionar la seguridad de eso y de repente tienes 1.000 millones de agujeros porque los tíos te ponen la telegestión, que hace falta también, hay que dar una solución a esto, ¿no? Entonces, termino. Se han comentado algunos, ¿no? Pero por dejarlo claro, ¿cuál es el principal reto para un CISO de una industria 4.0 ahora mismo, en tu opinión? Empezamos por ti ahora, Sergio. Bueno, yo creo que más o menos las ideas ya van saliendo, ¿no? Pero yo creo que es embeber la seguridad en algo que no la tiene por diseño. Entonces, hay 1.000 dispositivos, 1.000 autómatas, 1.000 cosas por ahí desperdigadas. Muchas, como decía él, no están ni auditadas, o sea, no están ni controladas, no sabes de qué las tienes, no sabes. Y el gran reto es, ya digo, es meter algo donde no ha existido desde el primer momento, ¿no? Porque comentamos al principio, pues son dispositivos y entornos de hace 30 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? Pues el camino es empezar por los basics, hay que empezar por la cosa más abajo, ¿no? Y algo pues, tan básico como las contraseñas, ¿no? Que comentáis por aquí, ¿no? Pues al final las contraseñas, el migrar dispositivos que son inseguros, ¿no?
Las contraseñas, ¿no? Alguien decía que las contraseñas son como la ropa interior, ¿no? Que no las puedes compartir y hay que cambiarlas de tanto en tanto, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Hay que empezar por los basics, ¿eh? Y es que no puedes empezar, no puedes saltarte 3 pasos e ir a, vamos a pensar en montar un sistema de gestión. No, no, no. Lo más básico. Y una vez vas construyendo, podrás ir avanzando hacia una defensa en profundidad. Esa es la idea, ¿no? Entonces, El gran reto yo creo que sería evitar esa falsa sensación de seguridad, especialmente en ciberseguridad industrial, que hoy nos ocupa, evitar pensar que estoy bien, que no va a pasar nada, porque como hemos visto y veremos, pasarán cosas, ¿verdad? De hecho, me gusta mucho una frase que dice que lo contrario de seguridad no es inseguridad, sino complacencia. Es decir, pensar que, pues si estamos bien, si todo funciona, si al final claro, ¿no? ¿Quién me va a atacar? Al final entonces me parece que la complacencia o esa falsa sensación de seguridad de total, me parece que es un error, una tragedia, y eso nos lleva, seguro que lo abordarán mis compañeros, concienciación, políticas básicas, volver a los orígenes, ¿no? ¿Quién tiene acceso a qué? Como veíamos hace unos minutos, ¿no? Pero evitar la complacencia, porque pasará. O es muy probable que pase, y esa falsa sensación de seguridad yo creo que es terrible, una tragedia, y que hay que empezar a evitar con varias aproximaciones, pero evitarla, ¿no? muy bien. Hay una tendencia que estamos viendo en los últimos tiempos, en los últimos meses, años, relacionado con los CISOs o CISOs que tienen este puesto en organizaciones donde tienen parte IT y OT. Y lo que estamos viendo es que, claro, quien tiene conocimiento, la experiencia de la lucha o de la ciberseguridad es de aquellos responsables que vienen de la IT. Entonces lo que estamos viendo es que los CISOs que están asumiendo responsabilidades en la parte de OT vienen de IT. Entonces, nos ha pasado a mí personalmente en varias ocasiones donde te convocan, te piden reuniones, porque lo primero que necesitan entender es los riesgos, qué tipo de ataques a qué tipo de ataques pueden estar expuestos la parte OT y qué soluciones hay en el mercado ahora mismo. Eso es lo que estamos viendo. Estos CISOs que ya vienen de IT y tienen mucho recorrido saben cuáles son los riesgos y quieren saber cómo aplicar ese conocimiento, esa experiencia en la parte OT. O sea, lo que están intentando es primero conocer cómo funciona la parte OT, porque ni siquiera ellos saben tampoco, como hemos comentado, cómo funciona. Se van a apoyar, por supuesto, en la gente de fábrica, en los ingenieros que llevan toda la vida trabajando en OT, pero para aplicar lo que son pues conceptos, procedimientos para desplegar las soluciones de ciberseguridad. Bien. A ver, es que el problema es que depende de la compañía. Al final unas compañías tienen sí sus expertos de seguridad, sus CISOs, etcétera, y otras que el mismo es el que hace todo, o prácticamente todo. O sea, es el mismo que se ocupa de que la fábrica esté produciendo y que los ordenadores de ofimática estén funcionando, que haya algo en medio que los separe, etcétera. El problema es que se tienen que apoyar en muchas veces en fabricantes, en integradores, etcétera, expertos al fin y al cabo, que les ayuden a hacer toda esta transición. Yo siempre digo que esto es como un tren a toda velocidad que tienes que pararlo, pero es que no te puedes montar en él y no tiene frenos. O sea, lo único que puedes hacer es irlo desviando, ¿vale? Entonces puedes ir haciendo cosas poco a poco dentro de ese entorno industrial, porque no puedes hacer un cambio completo, a menos que tires toda la fábrica y la montes de nuevo. Entonces sí, en ese momento, si le has vendido la idea al dueño de la compañía de que vamos a tirar toda la fábrica y construirla de nuevo, puedes hacerlo. Pero si no, es imposible. Entonces lo único que te puedes hacer es gradualmente ir cambiando, midiendo medidas de aislamiento, metiendo medidas de este es el estándar que yo quiero tener, estas son las cosas que quiero tener, esto no se puede comunicar con lo esto, para hacer teletrabajo o para hacer telediagnóstico, estas son las tecnologías, ¿sabes? Poco a poco ir metiendo, ir reduciendo la superficie de ataque, ir reduciendo el riesgo. No es ni más ni menos, son técnicas de seguridad de toda la vida. El problema es que si lo haces en un entorno IT, puedes hacer un rediseño de arriba abajo desde cero prácticamente. Aquí eso es impensable, es imposible. Principal reto, Óscar. Sí, bueno, la verdad es que más o menos es la idea. Tú tienes una parte de tu empresa que es muy importante porque tu negocio se basa en eso y tienes que saber dónde están tus huecos, por dónde te pueden venir. Y una vez que lo conozcas, es ir cerrando la superficie de ataque, pues por temas tan conocidos como ransomware o como temas de botnet. Entonces ir cerrando todas esas partes
para que no te puedan atacar. Obviamente no es sencillo, entonces pues, si lo hacemos desde cero, pues claro, no hay nadie trabajando allí, las máquinas están paradas, empiezo, pruebo, hago, deshago. En el momento que tienes una fábrica que lleva 10 años funcionando, pues claro, cuesta un poquito de trabajo, entonces sí que tienes que hacerlo de alguna manera puntual, aislada, pues eso, al final conseguir cerrar esos distintos puntos de ataque que puedas tener. Bueno, para mí el principal reto es un poco lo que dije antes, el problema político, porque el CISO, si es responsable de la seguridad, lo es de todo, tanto de un sistema industrial que tenga funcionando como del dispositivo de la microinformática, ¿no? Entonces, sí, para mí es una de las barreras más graves o más complicadas que un CISO tiene que superar. Desde el momento en que tú no tienes potestad, pues oye, para poner un firewall en la fábrica porque resulta que estás parando la producción, pues oye, sí, efectivamente estás parando la producción, tienes que hacerlo con el menor corte imposible, ese tipo de cosas, pero es que tienes que hacerlo y tienes que tener empowerment en tu organización para poder hacerlo. Si quieres aislar una red, porque tienes que aislar este tipo de redes, porque tienes sistemas operativos muy viejos que no se pueden parchar, pues tienes que poder hacerlo y poner los elementos de control para obtener ese aislamiento, etcétera, ¿no? Y luego además quiero abrir el melón a otra parte del problema. Siempre estamos pensando en la ciberseguridad industrial como, oye, estos son dispositivos que tienen una línea de fabricación, ¿no? Es lo que estamos viendo todos. Pero realmente esto nos está ocurriendo cada vez más. Tú vas a un Inditex, a un Zara, tienen en todas las tiendas tienen un dispositivo que a lo mejor hasta controla no solo la temperatura, hay otro que a lo mejor controla cómo huele la tienda, hay otro que controla la música, otro el aire acondicionado. A lo mejor eso es un sistema de control que le han vendido a otra área de tu organización y se comunica con un sistema cloud, pero al final lo tienes metido en tu wifi o algo así, ¿no? Con lo cual hay que ver el problema de conjunto y no solo pensar solo en la ciberseguridad industrial, sino como industria, sino también lo que nos encontramos en una sucursal bancaria, en un cajero o lo que sea. Es decir, que hay un montón de redes en las cuales tenemos un montón de dispositivos, ya nos metemos ahí un poquito en la parte de la IoT, en el cual, pues oye, esto hay que verlo también en su conjunto, ¿no? Muy bien, pues ciberseguridad 4.0 e IoT. ¿Cóctel explosivo, Ramsés? Definitivamente, definitivamente. Y de hecho 4.0 o 5.0, ya no sé en qué versión estamos, pero estamos progresando, a veces negativamente, quiero decir, porque al final los atacantes cada vez se hacen más listos, utilización incluso de machine learning o inteligencia artificial para atacar, para automatizar esos ataques, básicamente porque además hay pues eso, dispositivos desatendidos a los que es fácil acceder. Entonces esa mezcla yo creo que es absolutamente explosiva, sobre todo porque ellos se convierten cada vez más listos, los que defendemos, los buenos en este lado de la mesa, ¿no? Pues tenemos que proteger. Entonces al final también visiono un escenario en el que quién es el más hábil en generar la automatización para proteger, es decir, esa machine learning o ese algoritmo de defensa frente a ese algoritmo de ataque que también van a ir mejorando, pero sobre todo en un mundo pervasivamente tecnológico donde decía él, ¿no? Con múltiples dispositivos desatendidos, hasta cámaras en un almacén, en la consulta de un dentista, es que pueden ser además utilizados como vía de ataque, eso ya lo hemos visto, ¿no? Con una botnet atacando y haciendo ataques de denegación de servicio. Entonces, esa red mallada que tenemos que celebrar, a la que damos nombre como Internet, es que a lo mejor es el canal malo o que facilita todo eso, ¿no? Todo. Entonces, la pregunta me parece que ¿cóctel explosivo? Por supuesto, pero tic-tac, 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 esa es la respuesta, ¿no? Y pasan cosas, seguirán pasando. Visualizamos en 2019 muchos ataques basados en cadena de suministro, atacar a alguien con el objetivo de atacar a un tercero, es decir, no te ataco a ti directamente, sino ataco tus proveedores, si lo pongo en plural, el de nube o el de cámaras, pero ataco al proveedor como medio para atacarte a ti. Entonces, cóctel explosivo, sí, sin duda. Sí, sin duda, Pedro. Absolutamente. Ha iniciado ahora ya unas primeras pautas Javier y lo ha explicado muy bien Ramsés. O sea, cada vez estamos conectados, no estamos hablando de esos equipos que están en la red de control, esos equipos que son legacy, que no se pueden controlar, sino todo lo que está interconectado, sensores de todo tipo, cámaras, sensores hasta pues lo de incendios. De hecho hay evidencias y de este año además, investigaciones muy potentes que todavía está en curso, donde se han aprovechado los sensores de incendios de la parte de IT, que no estaban totalmente aisladas, han conseguido penetrar la red por ahí, como todo está conectado, al final han llegado a la parte de OT. O sea, son cantidad de posibles vectores que no se tienen en cuenta normalmente y que, como
los malos cada vez dedican más recursos, cada vez tienen mayores conocimientos, pues ellos sí que aprovechan ese tipo de situaciones para llegar pues bueno, donde quieran llegar, para hacer el daño que quieran hacer. Entonces sí que es muy importante y es un cóctel explosivo en toda regla, y bueno, son temas que según vayamos avanzando todos, pues habrá que ir cuidando cada vez más, porque no nos damos cuenta, es que muchas veces vivimos nuestro día a día, son propios, ¿no?, de los entornos industriales. Claro, exacto. Son cientos de miles de sensores en todas partes. Estamos tan acostumbrados a verlos y a estar rodeados de ellos que muchas veces ni se tienen en cuenta a la hora de tomar o de diseñar estas medidas. No, si te parece, yo no puedo discrepar, es imposible. Lo único es, a ver, esto es como echar gasolina al fuego, o sea, el cóctel explosivo es que además es mucho peor, porque sobre todo hay una cosa que a mí me parece muy peligrosa, y es, no es que esté cambiando el juego completamente, pero está cambiando el volumen. O sea, es decir, ahora mismo, si antes teníamos que fijarnos en una serie de puntos, el problema es que ahora esto lo hemos multiplicado o lo vamos a multiplicar por 10, por 100, por 20, por 200.000. Es algo que todavía no tenemos una idea de hasta qué punto vamos a tener que estar atentos al volumen, que ha cambiado completamente, o va a cambiar completamente de aquí a muy poquitos años. No es que los problemas sean mayores, es que los problemas son más grandes por precisamente el volumen de cosas a las que vamos a tener que estar atentos, el número de sistemas operativos que vamos a tener que gestionar. Pues aquí cada uno no creas tú que esto lo estandarizan, aquí cada fabricante o cada chino lo hace de una manera, o sea, no creas tú el parche que han puesto cada uno, los passwords por defecto, que luego vete a saber que el problema también es el instalador, que cuando instala y lo deja aquello sí está funcionando, pero no se ha preocupado de cambiar los passwords. O sea, todos esos problemas que son tradicionales, es decir, no cambia aquí no cambia el juego de la seguridad es exactamente el mismo. El problema es que ahora, en vez de estar atento a que los usuarios cambien su password, no, es que y el fabricante y el que me pone los sensores y el que viene a instalar y... Sí, al final son muchos. O sea, te ha cambiado completamente, digamos, el tablero de juego, te lo han tirado, te han puesto otras piezas, no sabes cómo funcionan y encima tienes que ponerlas seguras. Pues ese es el problema realmente. Al final es el gran desconocimiento, la falta de estándares y la falta de, muchas veces, percepción de seguridad, lo que decíamos antes de complacencia. Pues esto está funcionando, pero cuando deje funcionar... ¿vale? Y en algunas ocasiones también es cierto que demasiado poco nos pasa, ¿vale? Demasiado poco nos pasa en algunas ocasiones, porque ves algunos sistemas que dices... Esto tú no lo has mirado, ¿verdad? Esto la última vez que lo miraste había dinosaurios. Esas cosas, al final el problema es que, claro, las manos son las que hay, y como las manos son las que hay y no hay demasiadas herramientas automatizadas para hacer todo este control, lo que nos estaba faltando son manos, porque está creciendo el entorno y el problema. Óscar. El problema que hay, corroboro un poquito lo que decían. A día de hoy, ¿qué tenemos? Un fabricante para firewall, para endpoint, para lo que teníamos habitualmente. A eso le tenemos que sumar fabricante de del fuego, fabricante de las bombillas, fabricante de las luces. Al final estamos multiplicando a la enésima por n, estamos multiplicando la cantidad de frentes que tenemos abiertos. ¿Por qué? Pues porque es muy cómodo coger nuestro Google Assistant y decir: Google, ¿a qué temperatura tengo la fábrica hoy? Y que te lo diga. Y Google, ¿ha habido alarma antiincendios este fin de semana? Y que te lo diga. Pero claro, al final necesitas distintos dispositivos, distintos sensores. ¿Y eso cómo funciona? O sea, es lo que estábamos comentando. Tengo que estar de acuerdo forzosamente. Las contraseñas, el cloud donde está alojado. Si el cloud está en Europa, tenemos que conseguir, la GDPR, que tanto se ha hablado, está ahí. Si el cloud está en China, pues oye, a ver qué pasa. Igual saben qué es lo que estoy haciendo yo en mi fábrica y... Antes que yo. Claro, qué podría suceder, ¿no? Tantos problemas que hay con eso. Entonces, la idea es
no solamente securizarlo por la vía tradicional, sino también tener un poquito de, bueno, entonces de frente y no poner en nuestra empresa unas cámaras de seguridad que, oye, pues es que no actualizan su firmware desde hace 2 años. Pues igual luego nos llevamos una sorpresa y nos da por llorar. Bueno, evidentemente estamos todos de acuerdo en que el problema del IoT se introduce aquí es enorme, ¿no? Yo quería hacer 2 puntualizaciones en esta parte. Lo primero, Industria 4.0 nos introduce una nueva forma de desplegar estos sistemas de control en la industria, ¿no? Que pueden ser, bueno, yo lo monto tal, bueno, tampoco soy ningún experto en esta parte, pero básicamente sistemas MES que pueden hablar todos con todos, que se pueden integrar, bueno, mientras tú esto lo tengas aislado en tu red, bueno, más o menos te puede funcionar. Luego hay planos de control que puedes también tener on-site o puedes tener incluso fuera. Y luego incluso lo que sí que se está poniendo fuera casi siempre es la parte de analytics que va correlando toda esa información, ¿no? Con lo cual al final tenemos un sistema en la cloud que controla nuestro sistema on-site de producción de una fábrica o de lo que sea. El problema está ahí ya, o sea, ya no es que... Bueno, porque antes yo puedo decir, oye, yo tengo mi red aislada, puedo poner un proxy en medio que me haga de punto de control, aquí auténtico a los usuarios y a partir de aquí pues nadie puede entrar, más que a través de los elementos de control que podamos poner como un proxy. Vendemos eso, claro, pues metemos ahí la autenticación fuerte, hacemos todo este tipo de cosas, pero ahora tenemos un sistema en la cloud al cual también tendremos que incorporar los sistemas de autenticación fuerte que necesitemos, los sistemas, porque ese sistema va a estar disponible 24 horas para todo el mundo, ¿no? Y luego, con lo cual puede ser atacado y puede tener unas consecuencias nefastas para nosotros, ¿no? Y luego, hablando del IoT, aquí empezamos a hablar un melón totalmente distinto, con unas connotaciones totalmente, porque ya estamos hablando del mercado doméstico, donde estamos hablando de que tu lavadora puede tener un chip del proveedor de telefonía, que, oye, a lo mejor alguien le hace un tethering y es capaz de hackear eso y estar viendo el Netflix con la cuenta de las lavadoras, ¿no? Aquí yo creo que la responsabilidad... No responsabilidad como tal, sino que aquí yo creo que el operador tiene mucho que decir. Los operadores deben dar soluciones a estos entornos de forma que solo esos elementos puedan acceder a determinados sitios, poder poner políticas de control sobre quién accede, cómo accede a esos dispositivos, etcétera, ¿no? Sergio, ¿qué opinas? Bueno, ya se han dicho muchas cosas. A mí me gustaría acercaros a un modelo que es muy interesante porque explica muchas cosas. Y es que, si os fijáis, hemos pasado a un modelo de bastión a un modelo que se parece mucho más a un aeropuerto. Un aeropuerto en el que tradicionalmente hemos tenido compañías que miran, compañías conectadas, ahí donde hay un control de seguridad y tal, y ahora resulta que con el mundo IoT hemos incorporado al aeropuerto todas aquellas compañías de carga que estaban lejos, ¿no? Y ahora las hemos conectado a todo, de manera que hay compañías que operan y que meten carga y pasajeros sin mirar lo que hay dentro de los equipajes, ¿no? Este es uno de los temas y con el 4.0 además estamos metiendo, como decíais, mucha más carga al aeropuerto, muchísimas más compañías de todo tipo, de las que miran los pasajeros, de los que no los miran, entonces evidentemente el lío es mucho más grande, ¿no? Este es el modelo que me parece muy, muy interesante, ¿no? Por el cambio, porque además la gente entra, sale, no hay un perímetro definido, hay cosas en el cloud, es este lío en el que estamos metidos, ¿no? Y a todo esto, una cosa que ha apuntado Eusebio muy, muy interesante, y es que falta, digamos, guías, faltan normativa o estándares, ¿no? Nosotros hemos participado recientemente en la producción de la normativa NIST para las pymes en Estados Unidos, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Y en Europa también, o sea, producir guías para que las empresas, tanto industriales como no industriales, puedan securizar al menos los basics, siguiendo unos pasos, ¿no? Y de una forma mucho más, digamos, controlada, ¿no? Y bueno, esto es lo que... Esto es lo que tengo que decir. Pedro, automatización, orquestación, virtualización, ¿qué tecnologías deberían de utilizarse en estos entornos de seguridad industrial? Deberían y se están utilizando ya, de hecho. El tema de virtualización, además, es bastante útil para los equipos de sistemas NOT porque les permite también seguir trabajando con esos sistemas operativos legacy, que también es un problema para ellos, tienen que seguir utilizándolos para que la aplicación siga corriendo. Entonces, una de las opciones es la virtualización, la correlación, la automatización, por supuesto, es algo que ya también existe. Medidas de seguridad o productos de seguridad, soluciones de seguridad, pues son adaptaciones de lo que ya venimos utilizando en la parte de IT.
O sea que... Tal cual. Son medidas o soluciones de seguridad que nos van a permitir establecer o implementar esas capas de seguridad, eso sí, adaptándolas o con las características específicas de un entorno IT a nivel de fabricantes, a nivel de protocolos, a nivel de las peculiaridades que tiene el hecho de adaptarse a esas tecnologías en OT. Pues bien. Las tecnologías las que quieran mientras sean seguras. No, al final el problema de la seguridad en estos entornos es prácticamente el mismo en el sentido de las tecnologías y los ataques son poco más o menos los mismos que pueden haber en otros entornos, como decíamos antes, con las restricciones de la problemática adicional que pueden surgir. Pero sí que es cierto que al final todas las tecnologías actuales les pueden ayudar, pero hay que empezar, como hemos dicho antes, a empezar poco a poco, hay que ir desviando el tren poquito a poco, no podemos pararlo porque es imposible de parar, entonces hay que ir desviando en, pues primero segmentación, asegurarnos de que al menos los entornos están aislados entre sí, implantación de estándares, mismas tecnologías que abarquen lo más posible, parchear cuando se pueda, cuando no se pueda parchear, poner elementos de patching virtual, es decir, todo este tipo de elementos que ya existen, ya tenemos, aplicados a este entorno y sobre todo también que sean capaces de hacer un descubrimiento de los activos, porque esa es la primera parte, es decir, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que proteger? Vale, si yo quiero proteger la fábrica, muy bien, ahora dentro de la fábrica, ¿qué tengo? Porque muchas veces te puede sorprender, o sea, yo creo que tengo este robot, estos sensores, esto tal, de repente haces un descubrimiento, ¿y esto qué es? ¿Y estos PLCs? ¿Y esto no sé cuánto? Ah, es que esto es el interruptor que está allí desde hace 30 años y que solo se utiliza una vez cada Navidad, es que resulta que son los que encienden las luces del árbol de Navidad. Pues este tipo de elementos también pueden ser atacables y también pueden ser importantes. Si no tenemos una lista exhaustiva de todo lo que tenemos, es muy difícilmente vamos a poder conseguir una seguridad completa. Tenemos que aspirar a ello, además, es nuestro deber como fabricantes aspirar a la seguridad completa. Y si nos quedamos en la mitad, pues al menos todo eso que hemos ganado, de 0 a 50, es una infinita de ganancias, ¿sabes? Por eso te digo que al final las técnicas son las mismas, no tenemos que reinventar la rueda, es las mismas técnicas, hacerlo gradualmente y adaptarlo a lo que tienen ahora mismo. Óscar, ¿qué se está usando? ¿Qué veis que se está usando más en estos entornos? Sí, bueno, al final la seguridad, pues bueno, es que debe ser siempre la misma. Me da igual que sea un entorno para IT, que sea para OT, que sea virtual, tiene que ser seguro, ¿vale? Entonces, uno de los problemas que puede llegar a haber es que sean entornos, bueno, las soluciones que nos plantean, que tenemos, sean complejas. Entonces puede suceder que al ser complejo pues haya cosas que no se utilicen, ¿no? Oye, que lo tienes ahí, utilízalo, ¿vale? Es lo que estamos hablando, si es que más o menos siempre es la misma, da igual que sea para una persona que para una máquina. Ninguno de los dos tiene que mandar correos masivamente, porque entonces tendríamos una botnet. O sea, eso está ya descubierto hace tiempo. Bueno, pues pongamos soluciones. Entonces muchas veces esas soluciones puede ser que sean complejas, y si son complejas, por tiempo, por pereza de aprender o por lo que sea, no se utilizan. Entonces puede ser que seguridad completa, pero seguridad completa de cosas que tengo y no uso, ¿vale? Entonces al final sí que tienes que acompañar todo lo que tienes para el resto de cosas, aplicarlo a cualquier tipo de entorno. Javier. Pues es una pregunta un poco, te voy a responder con un depende, sacando mi flema gallega. Es que depende, yo lo entiendo. Es que, por ejemplo, pues, si cogemos virtualización, la virtualización puede ser muy buena desde el punto de vista de seguridad, también puede ser muy mala, y desde el punto de vista de un sistema de control, de una línea de fabricación, pues a lo mejor no es la solución, porque es algo que estoy desplegando una vez y la flexibilidad que me da la virtualización, pues yo tengo clientes que tienen almacenes y en los almacenes ponen equipos físicos. Me dicen, no, es que yo no quiero saber nada de un almacenamiento compartido o de que esto funcione o de que la red funcione porque tenga que tener un sistema de almacenamiento o un hipervisor y cosas así. Esto también depende, o sea, por ejemplo, estoy cogiendo el ejemplo de la virtualización, sí. Pero la orquestación, pues lo mismo. La orquestación puede venir muy bien para hacer un deployment automático de una solución completa, de una fábrica completa, pero a lo mejor no es mi necesidad, porque yo monto una fábrica cada 5 años en una localización. Pero me puede venir muy bien si yo monto una tienda de Zara y en la tienda de Zara monto un montón de cacharrillos pequeños que hacen muchas cosas y esto sí lo quiero tener provisionado automáticamente porque las hago todas iguales, ¿no? Entonces
caso requerirá unas soluciones diferentes. O el tema de la cloud, usar la cloud en un sistema de este tipo puede dar mucho valor a negocio, pero introduce otros condicionantes, ¿no? Volvemos otra vez a cuáles serían las soluciones que tengo que poner. Pues tienes que aislar, tienes que hacer control de acceso, tienes que... Bueno, hay otra parte también, he comentado con la parte de IoT de pasada, pero claro, cuando tenemos muchísimos dispositivos también, como porque los usamos, me pueden provocar ellos mismos una denegación de servicio, ¿no? Se me cae la línea de comunicación y una hora que puede ocurrir, y a lo mejor es un sistema de control que no necesita estar cada 5 segundos conectado, pero lo tengo una hora, no pasa nada, pero en una hora de repente se me conecta todo el mundo de vuelta y tengo un problema de denegación de servicio creado por mí mismo, ¿no? Este tipo de cosas ocurren y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Tanto a la denegación de servicio, a los servicios que tenemos publicados, como lo que nosotros podemos hacer internamente, ¿no? Bueno, o morir de éxito, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir? Depende, todo depende. Todo depende, sí. Como la canción aquella famosa, ¿no? Bueno, al final hay que volver un poco al triángulo virtuoso de la prevención, la detección y la respuesta, ¿no? Entonces, estamos en un entorno que se está convirtiendo en un entorno endiablado, ¿no? Y entonces, vamos camino de un buen lío, ¿no? Como decíamos y como hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, hay que cumplir los básicos. Decía Linus Torvald, me estoy acordando, decía Linus Torvald que el tiempo de los problemas sencillos y las soluciones sencillas ya pasó, ahora estamos en un buen lío metidos, ¿no? Pues esto es exactamente eso, ¿no? Entonces, pues hay que empezar con los básicos. Es igual un entorno habitualizado o no habitualizado, al final es lo mismo, como habéis dicho todos. Empezar por los básicos, seguir construyendo hacia arriba, aislar el tráfico ya no norte-sur, sino este-oeste, como estamos con todos estos nuevos dispositivos que hay conectados, y empezar a analizar, prevenir una cosa y luego detectar también. Tenemos que tener sistemas inteligentes que nos detecten comportamientos anómalos para poder luego iniciar una respuesta adecuada, y con este triángulo que decía. Es decir, como decía Eusebio, al final es que es lo mismo, o sea, las soluciones son las que tenemos, el problema va mutando, pero las soluciones son las mismas. ¿De acuerdo? Yo creo, Rosalía, que en la pregunta está la respuesta, sí, entendiendo las particularidades de cada negocio, las necesidades, pero decir orquestación implica cohesionar, no solo estéticamente, sino tecnológicamente, en un mundo, como hemos visto en la pasada hora, IT-OT, convergencia, divergencia, desequilibrio, pues en todo eso, dices, claro, orquestar es un verbo además bello, que dice, oye, vamos a entenderla como un todo, que es difícil, y entendiendo las particularidades, ya digo, de cada negocio, ¿verdad? Pero orquestar, claro, entender pues las múltiples dimensiones, los múltiples ángulos, las múltiples amenazas, esa superficie de ataque expansivísima. Entonces, orquestar, sí, ya digo, entendiendo las particularidades de cada sector y vertical, pero claro, el gobierno de la empresa IT o T, el gobierno de eso implica, bueno, que es que hay una convergencia inequívoca y entenderla como un todo, porque en silos no va a funcionar, y eso creo que está demostrado, o lo hemos intentado cubrir, pues eso, ¿no? Yo creo que en la propia pregunta está el, claro, orquestarlo, entenderlo como un todo, cohesionar estética y tecnológicamente, y para eso creo que las propuestas de cualquiera de nosotros están en esa línea, ¿no? De entenderla como un todo, no dejar, pues eso, brechas o agujeros que lleven al caos. Yo creo que esa es la manera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo, para terminar, como siempre, frente a grandes retos, grandes soluciones, ¿cuál es la propuesta de cada una de vuestras empresas para segurizar ese entorno industrial? Empezamos por ti, Eusebio. Bueno, desde nuestro punto de vista, al final, como decíamos antes, las tecnologías son muy similares, hay que adaptar esas tecnologías a las particularidades del entorno. Esas particularidades incluyen, por supuesto, el uso de protocolos no estándar, de comandos dentro de esos protocolos, el control de quién comunica con qué orden, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Al final es intentar decidir o determinar si quien está comunicándose tiene esos permisos para hacerlo y además lo está haciendo de forma correcta, o al menos anotar lo que está haciendo para hacer un seguimiento futuro, una detección de qué es lo que está ocurriendo. Yo siempre pongo énfasis en que para mí las tecnologías buenas son las tecnologías que te permiten una prevención, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que en estos sistemas la prevención está en el camino del tren, está en el camino de precisamente parar la producción, con lo cual hay que ir con más cuidado. No quiere decir que no se pueda hacer, hay que ir con más cuidado, pero las tecnologías son las mismas y nosotros lo que proponemos es un ataque, digamos, por fases al problema, y es lo primero, como decíamos antes, el descubrimiento, a ver
ver qué tienes, qué es lo que puedes descubrir dentro de tu red problemática, que es la red de OT, sobre todo. Siempre y cuando tengas cubiertas las bases, que las bases es que tienes una separación entre la T y OT, que sabes qué es IT y que sabes qué es OT, es decir, todo ese tipo de básico ya lo tienes cubierto. Pues ahora vamos a securizar OT. Dentro de OT, ¿qué tienes dentro de OT? Pues nadie puede hacerlo. O sea, es que prácticamente nadie de los clientes que conozco te va a hacer una lista exhaustiva de todos los dispositivos que tiene, porque no los conoce, porque en fábrica no les preocupa. Entre comillas, cuando se estropea es cuando les preocupa, pero digamos que dentro de la red como problemática de seguridad no les preocupa. Pues hacer una lista de todos esos dispositivos, descubrir dentro de la red lo que están haciendo, con quién se comunican, hacer un mapa de quién habla con quién y una vez a partir de ahí asegurarse de que este es el funcionamiento normal, sí, vale, pues este es el que vamos a restringir, este es el funcionamiento que tiene que ocurrir y solo... En este caso también hay que tener en cuenta las excepciones que siempre ocurren, pues eso es que el día de Navidad encendemos un árbol y como ese no comunique con aquel, no se enciende. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta. Yo estaba haciendo un análisis de reglas de un firewall en el cual había 1000 y pico reglas. Después de 3 meses dijimos, esta regla no se usa, y resulta que una de ellas se utilizaba una vez al año en la Junta de Accionistas. Pues este tipo de problemas es lo que hay que tener. O sea, por eso hay que empezar por fases y en prevención y darse cuenta de cuándo es un problema, o sea, cuándo es comportamiento normal, cuándo es una excepción y en base a eso aplicar la política. Van solucionándose. Óscar. Pues desde Sophos lo que nos preocupa es, bueno, evidentemente todo lo que hemos estado hablando, ¿no? de incrementar la seguridad, pero una de las maneras de incrementar la seguridad es que los distintos componentes de las cuales se compone puedan hablar entre sí. Estamos hablando de proteger dispositivos del tipo que sea, bueno, tarde o temprano saldrán por la parte de firewall. Entonces, que esa comunicación entre los que son los equipos clientes, llamémosle clientes, bien sean de la parte de IT o de la parte de OT, cuando algo les suceda, que se lo digan al firewall. De esa manera vamos a tener una mayor seguridad porque están hablando unos con otros. ¿Por qué decía esto? Por lo que hablábamos antes, cuando a veces tienes distintas capas de seguridad y resulta que es complejo, pues a veces no las usas, por desconocimiento o por lo que sea. Obviamente también hay que descubrir qué dispositivos tenemos, ahí estoy de acuerdo contigo. Hay que saber, en el caso de IoT, qué dispositivos IoT tenemos, ¿vale? Pero la idea es que los distintos componentes que pongamos dentro de nuestras redes, bien sea IT o bien sea OT, puedan unos hablar con los otros. Bueno, pues nosotros desde F5 podemos dar solución, aparte de las problemáticas de las que hemos estado hablando. En la parte de control industrial al uso, nosotros podemos proveer de la segmentación, la separación entre entornos, hacer proxificación del acceso a esos sistemas, control de acceso con acceso seguro, es decir, que no puede acceder cualquiera, hacer que el acceso a esas aplicaciones de control sea... porque habrá que tener en cuenta que el acceso IP lo vamos a necesitar, porque si montamos una fábrica a 1 kilómetro más allá no vamos a llevar otro supervisor allí que va a estar ante la pantalla, sino que necesitamos acceso por IP, con lo cual tenemos que tener en cuenta que la convergencia IP, digamos, mundo industrial, va a existir. Con lo cual ahí podemos poner pasarelas, como son nuestros dispositivos, que hacemos esto. Luego, en la parte de 4.0, donde tenemos una explosión de servicios hacia la nube, también podemos posibilitar el acceso, el control de acceso a esos servicios en la cloud, sea el tipo que sea, con la autenticación fuerte, sistemas de prevención, proteger las aplicaciones, como siempre hacemos. Y luego en la parte de IoT, que siempre lo obligamos aquí un poquillo, podemos proveer de soluciones para hacer el control del IoT, es decir, cómo hago esos servicios, porque yo al final también despliego dispositivos, es decir, que poder hacer el cifrado, la autenticación de esos dispositivos. Y luego una parte muy importante, que es la que mencionaba antes, que el operador pueda dar soluciones a los clientes o proveedores de este tipo de soluciones IoT para securizar el acceso a sus sistemas, ¿no? Que solo puedan hacer a la herramienta de control, que solo puedan hacer esto y esto otro, y no te puedan disparar un ataque de negación de servicio por la razón que sea, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues desde SolidWall lo que propugnamos e intentamos es ayudar a los clientes a construir una defensa en profundidad, como decía antes, ¿no? Pues para prevenir, detectar y dar respuesta a todo tipo de amenazas, muchas de corte desconocido, ¿no? Entonces, este año concretamente venimos del mundo del firewall, somos una compañía con una presencia muy fuerte durante más de
25 años en el mundo del firewall, y hemos presentado decenas de productos nuevos para construir esta defensa en profundidad que decía, y todo controlado desde una plataforma única que con una visión heurística lo que pretende es saber y conocer lo que sucede en todas las partes de la infraestructura del cliente, ¿no? Entonces, a modo un poco, como curiosidad, pues tenemos un dispositivo WAF, por ejemplo, que permiten detectar ataques y comportamientos anómalos en el acceso a servidores legacy, servidores HTTP, legacy, por ejemplo, que pueden ser útiles para este tipo de entornos industriales. También pues un entorno CASB para poder controlar mejor el acceso y la interacción entre aplicaciones y la parte cloud en cloud híbrida. Tenemos entornos nuevos como los servidores firewall para poder conectar, para poder digamos, controlar el tráfico este-oeste dentro de las infraestructuras virtualizadas, etcétera, ¿no? Montones de nuevos productos con más de 165 millones de líneas de código nuevas en los últimos meses. Y bueno, pues aquí estamos preparados para dar la batalla. Para responder. Muy bien, Ramsés. Symantec. En Symantec, Rosalía, nos enorgullece la visión que tenemos y le llamamos la plataforma integrada de ciberdefensa. Somos una compañía nacida en 1982, que es verdad que tras recientes adquisiciones pues sabemos algo de proxy y de puesto de trabajo y de nube y de centro de datos. Entonces, cuando hemos cubierto todos la idea holística, la idea de principio a fin, bueno, pues nos enorgullecemos además de llamarle ya no solo una plataforma que está conectada, sino que además está integrada, donde los diferentes productos comparten unos servicios comunes, y especialmente en ciberseguridad industrial, donde no puedas poner un antivirus, como hemos visto, pues a veces no puedes tocar eso, bueno, pues Bastiona garantiza que solo hay un tráfico de A a B, es decir, tenemos una visión tradicional para la IT y muy innovadora para esa OT, pero basada en una plataforma integrada de ciberdefensa, le llamamos así, eso es lo que vendemos, y allí donde tenga que ver con movilidad, pues movilidad, donde tenga que ver con sistemas intocables o inmutables, pues también hay una solución. Creemos en que hay siempre una solución para ello, ¿no? Entonces, esa propuesta, ya digo, integrada, me gusta el concepto más que conectada, la seguridad, sobre todo la idea de plataforma, y ya digo, con muchísima historia detrás, ¿no? Entendiendo el puesto de trabajo, el proxy, esa multidimensión que creo que todos hemos cubierto, pues eso nos enorgullece, esa idea de plataforma es fundamental para nosotros. Muy bien, Pedro. Bien, pues la visión de Kaspersky, que al final no deja de ser la visión de Eugene Kaspersky. Eugene lleva como 10-12 años hablando de la problemática de la ciberseguridad en la industria. Fue uno de los pioneros y Kaspersky sigue siendo una empresa privada, es decir, Eugene es quien toma decisiones estratégicas de hacia dónde queremos ir. No dependemos de una junta de accionistas ni nada de esto, sino que Eugene dice, por aquí creo que vamos. Debido a esto, pues empezamos a trabajar en una solución específica. Hace 8 años ya, salió al mercado en 2016, y es una solución que incorpora una serie de productos y una serie de servicios. Los productos están van muy al grano. Sabemos que en industria, en OT, tenemos ciertas capas de trabajo, tenemos la red de control industrial, los sistemas SCADA, que es lo que realmente es donde se mueve todo. Entonces, los dos productos que componen esta solución están enfocados, por un lado, sistemas SCADA, que necesitamos proteger los sistemas SCADA, los nodos, los servidores, los portátiles de los ingenieros, los HMIs. Entonces, ahí se ha desarrollado una solución específica basada en nuestro endpoint, con ciertas peculiaridades para poder ser instalado en equipos legacy, con pocos recursos, poca memoria. Estamos hablando de que con 256 megas es suficiente, etcétera, etcétera. Incorpora control de dispositivos, control de aplicaciones, que nos va a poder permitir ese bastionado fundamental en OT o en cualquier infraestructura, control de conexión a Wi-Fi, el anti-malware, por supuesto, y un módulo que realmente es lo que diferencia a IT de OT, que es lo que nos va a permitir estar controlando el proyecto cargado en el PLC. PLC son equipos donde no puedes instalar nada, pero tienes que estar controlándolo. Entonces, hay un módulo específico donde estamos comprobando y verificando que el proyecto que hay en el PLC es el que debería, que no hay ningún cambio, y si lo hay nos va a avisar. Con esta solución cubrimos la parte de prevención, de detección temprana. Luego el otro producto se instala a nivel de la red de control de sistemas, de control industrial. Eso es una appliance que está monitorizando constantemente todos los protocolos, todas las comunicaciones. Lo primero que hace es un primer inventario, que
es lo que comentaba él, de todos los activos que tenemos, que es algo que realmente no necesita, no solamente los activos, sino a nivel de protocolos que se están ejecutando. Podemos controlar todos los procesos tecnológicos, podemos incluso marcar tags de variación, bueno, en qué rangos queremos que operen nuestros dispositivos. Con todo esto, pues bueno, tenemos un control absoluto de todo lo que es los sistemas de OT. Servicios acompañados, evidentemente, es necesario formar a la gente de fábrica, hacer temas de security assessment, pen testing, etcétera, que la mayoría de las organizaciones requieren esa ayuda también. Y en la parte de IoT, ahí también sí que llevamos tiempo trabajando en lo que es el diseño o el trabajar en la seguridad por diseño. Otro de las visiones o de los sueños que tenía Vigin es tener su propio sistema operativo. Empezamos a trabajar en ello hace 13 años, salió al mercado hace 2. Y es un sistema operativo, Kaspersky OS, que está orientado a poder ser embebido e integrado en esos dispositivos IoT. Hemos empezado ya a trabajar en ello en coches conectados. Sabéis que los coches conectados llevan cantidad de sistemas tanto de comunicaciones externas como internas. Entonces ya hemos llegado a ciertos acuerdos con fabricantes de esas centralitas para que incorporen nuestro sistema operativo y vaya todo protegido desde el diseño. Cuando hablamos de coches conectados, hablamos de Smart Cities, transportation futura, donde, pues sabéis, a partir de ahí cualquier cosa. Kaspersky va por esa línea. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias a todos por vuestras ideas y a ustedes por seguirnos.